En el auditorio del Comando de la 9ª Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, se realizó la ceremonia de egreso del primer curso de selección y formación de cazadores patagónicos, conformado por 21 cursantes entre oficiales y suboficiales. Los cazadores patagónicos conforman una nueva tropa que posee conocimientos, aptitudes y capacidades para operar en la estepa y baja montaña patagónica. Están adiestrados, equipados y aclimatados al ambiente geográfico particular de la 9ª y la 11ª Brigadas Mecanizadas. Tienen especiales condiciones para operar de noche o en ambientes de baja visibilidad en cualquier época del año. Su adiestramiento también los capacita para operar en terreno propio o bajo control del adversario, con el propósito de afectar el centro de gravedad, la toma de decisiones, la cohesión y la voluntad de lucha del oponente. Estas tropas desarrollan un gran espíritu de cuerpo y cohesión, debido a las permanentes situaciones de aislamiento que viven y las acciones previas al combate prolongado, a través de desplazamientos para alcanzar una posición relativamente favorable. También manifiestan entre ellos una dependencia mutua para sobrevivir en un medio agreste y hostil. Esto favorece una adecuada e intensiva instrucción y vida en campaña, de máximo rigor y realismo posible en tiempos de paz, hasta conseguir que se identifique plenamente con el medio y aprenda a transformarlo en su principal aliado. Por sus características especiales, serán el elemento principal para el combate a través de acciones profundas de las brigadas mecanizadas por medio de la infiltración, incursiones, emboscadas, golpes de mano y bloqueos de vías de comunicación. La capacitación de cazadores patagónicos es la máxima expresión del combatiente con la aptitud para operar en este ambiente geográfico. El objetivo de este curso es conseguir que los efectivos tengan un alto grado de especialización para el combate en la Patagonia. Además de los aspectos técnico-tácticos y las aptitudes físicas y psicológicas, es fundamental que los cursantes incorporen el espíritu de estas nuevas tropas de operaciones especiales bajo el lema "en situaciones difíciles, voluntades de acero". Cambiando de información, las fuerzas ponen en marcha la semana definitiva en el Salitre 2022, reanudando la tercera fase del ejercicio libre del ejercicio multinacional Salitre. Las fuerzas aéreas participantes pusieron a disposición sus medios y personal para ejecutar la segunda operación aérea compuesta, de la cual se despliega la tarea aérea ordenada. Día D más 7. Al igual que en las anteriores jornadas, durante la mañana se desenvolvieron todas las actividades aéreas, en las cuales desplegaron secciones de aeronaves F-16A, A-36 Toki de la Fuerza Aérea de Chile, F-5M de la Fuerza Aérea de Brasil. Dentro de estos últimos se encontró el encargado de cumplir el rol de comandante de misión. La misma estuvo enfocada en tareas de búsqueda y rescate. En esta ocasión, las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina, IA-63 Pampa y A-4AR Fighting Hawk, llevaron a cabo tareas de interdicción aérea y dentro de estos sistemas de armas se designó al atacante líder de la misión. Al finalizar la actividad aérea se realizó una reunión informativa general donde se pusieron en común y en valor los resultados obtenidos y se corrigieron errores de cara a futuras intervenciones. A su vez se anticipó cómo serán los movimientos durante la próxima jornada.